Continuando con la reflexión sobre el ser humano, la ciencia de la antropología, ahora quiero precisar un marco histórico-cultural de la comprensión que el ser humano tiene de sí mismo, de la comprensión que el ser humano tiene del mundo y de la comprensión que el ser humano tiene de Dios. Pero quiero precisar que esta visión no está en el marco cultural occidental, exclusivamente. Por supuesto, esto ayudará a dialogar con otros marcos culturales. Empiezo sosteniendo que asumo ahora los cuatro grandes periodos de la historia occidental: antigüedad, medievo, modernidad y posmodernidad. La antigüedad aproximadamente va desde los 3000 años antes de la era cristiana hasta el año 300 o 400 después de la era cristiana. En esta época, el ser humano se mira a sí mismo como un ser entre los seres. No se cuestiona sobre elementos científicos, con excepción de los griegos. Los griegos están siempre buscando el arjé de las cosas, el principio de las cosas. Esto es excepcional. Sin embargo, en la antigüedad el ser humano es un ser entre los seres. No se preocupa más allá de su vida cotidiana. El mundo para él es el espacio vital de su existencia. En él vive, en él come, en él muere. Es su casa. Dios aparece como un ser que está en el mundo sin ser del mundo. Y entonces esta es una visión prácticamente cosmocéntrica, porque el hombre aprende del cosmos. El cosmos es su padre, su madre, su educador, su educadora. Entonces aprende de ello, y en esta visión cosmocéntrica prevalece ciertamente un conocimiento mitológico. Los mitos son las formas de expresar y de comprender racionalmente el mundo. Más adelante, en el medioevo, que es una época que va más o menos desde el 400 después de la era cristiana hasta el año 1200 después de la era cristiana, el hombre se comprende a sí mismo como imagen y semejanza de Dios. El mundo es comprendido como el espacio creado por Dios, esa casa dada por Dios, creación al ser humano. Y Dios es considerado, por supuesto, ese creador que por amor ha creado al ser humano, responsabilizándose de esa casa. Aquí prevalece ciertamente una visión judeo-cristiana. Todo ese pensamiento, toda esa filosofía judeo-cristiana traspasa esta época. Y aquí prevalece una visión teocéntrica. Dios es el centro, la explicación de todo. Más adelante, desde los años 1200 hasta nuestros días aproximadamente, o para hacer justicia, desde que aparece Guillermo de Ockham, 1329, y su navaja filosófica, hasta nuestros días, se marca todo el contexto de la modernidad. Y en la modernidad el hombre se considera a sí mismo prácticamente el centro de todo, se endiosa. Y el mundo es considerado objeto de explotación, objeto de consumo. Y Dios es considerado una idea de locos. Dios ha muerto, sería la frase de Friedrich Nietzsche, que algunos han asumido como para aniquilar a Dios de la cultura de la sociedad occidental. En esta época prevalece la visión antropocéntrica. El hombre es el centro, él decide a través de su conocimiento, la razón, la ciencia, la tecnología sobre la naturaleza. El dominio es explícito, evidente, del hombre sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza. Entonces, por eso tenemos crisis antropológica y crisis ecológica. Más adelante, desde los años 1960 hasta nuestros días, se empieza a cuestionar sobre el fin de la modernidad, y por eso aparece la visión de la posmodernidad, después de lo moderno, lo que viene, lo pos. Aquí, por supuesto, el hombre vuelve a comprenderse otra vez como un ser entre los seres, pero es un ser inteligente que busca dar razón de su inteligencia y de su comportamiento en el mundo. Por eso es responsable de la naturaleza. La naturaleza vuelve a ser esa casa
esa madre tierra, ese espacio casi sagrado, y a ello le aplica unos pseudonombres como madre, hermana, naturaleza, con el fin de rescatar la dignidad de esta naturaleza. Dios es como energía atomizada en el universo. Aquí la visión es holocéntrica. Prevalece esta visión en el sentido de que Dios, hombre y mundo son lo mismo. Uno es todo, todo es uno. Esto es el gran panorama de la reflexión del propio hombre sobre sí, del hombre sobre el mundo y del hombre sobre Dios en estas 4 grandes épocas del mundo occidental. Lógicamente esto nos permite comprendernos a nosotros como seres humanos occidentales, pero al mismo tiempo abrir puertas para el diálogo con otras culturas. Por ejemplo, las culturas orientales, el hinduismo, el budismo, que tienen otras formas de comprender al ser humano, otras formas de comprender a Dios, otras formas de comprender el mundo, más armónicas, más equilibradas. En el mundo occidental prácticamente la razón que desde la época de la Revolución Francesa o la Ilustración se impone por sobre el hombre mismo y por sobre la naturaleza, es aquella que domina y termina prácticamente fracturando las comprensiones armónicas de la vida. Eso no sucede en la India porque allí se comprende que las magníficas relaciones del hombre con el hombre, del hombre con el cosmos y del hombre con Dios permiten precisamente generar ese cosmos vital, la vida misma. Y esto también permite, por supuesto, ampliar el diálogo con las visiones andinas. La visión de los Andes o de los pueblos andinos, los pueblos originarios de América en general, también son pueblos que buscan de comprenderse dentro de la armonía cósmica. Dios, hombre, mundo, están interrelacionados absolutamente, de tal manera que aquí no hay fracturaciones en estas visiones. Solo en el mundo occidental se fractura la visión y entonces aparecen unas epistemologías que son dominantes y que funcionan en términos positivistas. Pero esto ya va entrando en crisis. Por ejemplo, todas esas visiones eurocéntricas, esas visiones unilaterales, van cayendo poco a poco frente a las visiones contextuales. Ni lo uno ni lo otro. Es importante, creo que, en un diálogo interdisciplinar, intercultural, hacer posible una visión más amplia de lo que es el contexto vida, los contextos y los mundos que hacen posible la existencia de los seres y en ella de los seres humanos. Es importante abrirse a esos diálogos plurales. Hasta aquí la segunda parte de la reflexión antropológica.